los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la Liturgia Católica de este domingo 10 del tiempo ordinario del ciclo B, del Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de Jesús porque decían que estaba loco. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque dijo, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos estaban fuera y te buscan. Respondiéndoles Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los íntimos de Jesús lo tildan de loco, de fuera de sí, de no estar en sus cabales. Es la consecuencia de la fidelidad de Jesús al Padre y de su compromiso con la construcción del reinado de Dios, amando, curando y salvando a todos, especialmente a los más necesitados, de tal manera que no tenía tiempo junto con sus discípulos ni para comer. Una sociedad sana es aquella que es gobernada, se organiza y funciona en todas sus áreas, estructuras e instituciones para humanizar al hombre, para que el ser humano pueda desatar, vivir y desarrollar toda la divinidad que hay en él por ser hechura de Dios. Divinidad que son las tendencias más humanas, más ciertas, más profundas, más nobles, más intrínsecas, más connaturales y propias de todo ser humano. Es decir, que una sociedad es sana cuando construye seres humanos justos, solidarios, honestos, pacíficos, libres, compasivos y amantes de la vida, a imagen y semejanza de Dios, el Creador. En una sociedad enferma, el más enfermo pasa por sano y el más sano por enfermo. Este es el caso de Jesús, a quien sus familiares tildaban de loco y las autoridades de su pueblo de poseído por el espíritu de Belcebú. Al discípulo de Jesús le corresponde optar, como dice Pablo, por la locura de la cruz. Optar por la lógica del Evangelio de Jesús, que es necedad para los del mundo, pero poder y fuerza para los que siguen a Cristo. A nosotros los discípulos nos corresponde ser locos en medio de sociedades que van normalizando la anormalidad. Nos corresponde optar por dar en vez de acaparar, perdonar en vez de odiar, confiar en vez de desesperar, optar por la vida en vez de procurar la muerte, optar por la sobriedad en vez de la opulencia, ser capaces de sacrificios en medio de la búsqueda desenfrenada del confort y la abundancia, construir la vida con sentido en vez de vivir al ritmo de los instintos, de los placeres, de los deseos, de los vicios y satisfacciones sin freno. Optar por construir la vida desde la hondura del espíritu en vez de optar por la superficialidad, la mediocridad, la ostentación, la exterioridad y la apariencia. Nos corresponde optar por la trascendencia en vez de un materialismo y consumismo que vacían. Nos corresponde ir más allá de la razonabilidad y lógica del mundo para pensar como Dios.
porque sus caminos no son nuestros caminos. Nos corresponde dar y darnos como Jesús hasta ser considerados locos, amando y sirviendo, sin tiempo ni para nosotros mismos, a sabiendas de que por el compromiso con lo humano y con el hombre siempre encontraremos rechazo, persecución, hasta correr el riesgo de cargar la cruz, como aquel loco de Nazaret a quien decimos seguir. Ciegos y mudos, los paisanos de Jesús no reconocieron en la vida y obra de Jesús el poder, la fuerza, el amor de Dios y lo acusan de estar al servicio del mal. También a nosotros nos puede ocurrir lo mismo que a aquellos. No abrimos la inteligencia de los sentidos, no estamos alertas ni vigilantes para ser capaces de descubrir la presencia del poder del amor de Dios en Cristo que actúa en nuestras vidas y en el mundo y vence el mal a fuerza de bien, mediante el mandamiento del amor. Y hoy Jesús nos pone a optar, a elegir, o estamos con Él, que es estar con Dios, o estamos contra Él, que es estar contra Dios y a favor del mal en el mundo. Con su amor, el amor de Dios, Jesús cura el mal desde la raíz, de dentro del corazón del ser humano, porque cura el pecado, la negación y cerrazón al amor de Dios y de los otros, capacitando al ser humano para amar en el reconocimiento del amor del Padre como hijos y de todos como hermanos. Y cuando Jesús envía a sus discípulos y hoy a nosotros, nos da el poder para curar el mal, no mediante acciones de teatro barato, más cercanas a la superstición y a la hechicería que al Evangelio, sino mediante el amor, como Dios nos ama, porque toda presencia y manifestación del mal es ausencia de amor, del amor de Dios en nosotros. De esta manera Jesús inaugura y realiza el reinado de Dios, la soberanía y salvación de Dios al interior de cada uno de nosotros y en el mundo para vencer el mal que se manifiesta fundamentalmente como egoísmo y que obstaculiza e impide la entrega generosa del ser humano en amor, en fraternidad y solidaridad a todos para la construcción de un mundo mejor, en paz y más acorde al Evangelio de Jesucristo. Si los cristianos no nos curamos y no curamos el mal en nuestros ambientes, es porque no creemos en la fuerza del amor de Dios en nosotros y además porque no nos amamos a la manera como Dios nos ama. Y pretendiendo amar, vamos practicando caricaturas del amor, atropellándonos, controlándonos, dominándonos, manipulándonos, manoseándonos, humillándonos, pisoteándonos. Hoy, en medio de tanto mal, con sus 1000 manifestaciones, los cristianos unidos a Cristo en el amor, para recoger y no para desparramar, hemos de hacer presente en el mundo la victoria de Dios, su salvación, sanación, la victoria del bien, curando toda clase de enfermedades y dolencias, de injusticias y violencias, mediante el poder de Dios que es su amor en nosotros y entre nosotros. Vocación y anhelo de todo discípulo es hacerse íntimo de Cristo como íntimos fueron para el Nazareno en su momento su madre y sus parientes, y como íntimos son para todo hombre sus familiares. Pero ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo lograrlo? Hoy Jesús mismo nos responde: el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre? Es una sola y coincide con el único mandato de Jesús para sus discípulos, que nos amemos los unos a los otros con el amor con que Dios nos ama. Así que voluntad de Dios no son nuestros caprichos, injusticias, arbitrariedades e intereses casi siempre mezquinos, ni nos hacemos más íntimos de Jesús por rezar más sin amarnos los unos a los otros. Los que aman y sirven su vida, esos son mis hermanos y mi madre, porque cumplen la voluntad de mi Padre. María entonces es doblemente íntima de Jesús por ser su madre biológica, pero sobre todo por ser fiel cumplidora de la voluntad de Dios. Hágase en mí, según tu palabra. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas gracias.